¿Qué pasaría si la tribu más fragmentada de Europa tuviera uno de los legados genéticos más continuos de la historia? Los huesos fueron enterrados profundamente en los Cárpatos, el ADN, aún más profundo. Y cuando los científicos finalmente estudiaron la sangre de los rusinos, no encontraron ni una sola historia, ellos encontraron 3000 años de los perdidos. ¿Qué pasaría si la tribu más fragmentada de Europa tuviera uno de los legados genéticos más continuos de la historia, un pueblo dividido por fronteras, idiomas, imperios, aún conserva marcadores genéticos que han sobrevivido? Invasiones mongolas, 1241 después de Cristo, migraciones valacas, siglos XIII-XV, y aún Operación Vístula en 1947. Que se dispersó por la fuerza 150.000 rusinos en toda Polonia. Empecemos con esto, se estima que hay 6 millones de rusinos viven hoy, pero solo un puñado de países, Eslovaquia, Polonia, Serbia, Croacia y la República Checa, reconocerlos formalmente. Ucrania, el corazón de su patria ancestral, todavía niega su existencia como una etnia separada, insistiendo en que son simplemente ucranianos, en el papel, apenas existen. Pero en el valles montañosos de Zakarpatia, en las canciones populares que resuenan a través del Lempkivщina, en las iglesias de madera del noreste de Eslovaquia. La identidad rusina ha sobrevivido a todos los imperios que han intentado borrarla. No tienen bandera. No tienen estado. No tienen ejército nacional, pero tienen algo mucho más inquebrantable, a memoria genética. Porque cuando los investigadores probaron su ADN, utilizando ambos análisis del cromosoma y mitocondrial, los resultados no solo confirmaron un antiguo origen eslavo oriental. Ellos expusieron un mosaico genético multicapa diferente a todo lo visto en grupos vecinos. El estudios de ADN Y 2013 a 2015 en Transcarpatia y Voivodina mostraron altos niveles del 1A, marcador eslavo, pero también I2, influencia balcánica, y V13. Un haplogrupo vinculado directamente a las migraciones valacas de Rumanía en el siglo XIII. Mientras tanto, los estudios de ADN-MT de 2006 a 2009 descubierto linajes maternos sorprendentemente divergentes, el Boicos, llevando neolítico firmas de la cultura de la cerámica lineal, 5000 A.C. El Utsules, mostrando marcadores posteriores a la edad de hielo conectado a refugios de la península ibérica, y el Lemkos, escondiendo algo raro a progrupo asiático M***. No se encuentra en ningún otro lugar de Europa del Este. Una tribu, 3 cápsulas del tiempo profundo, un nombre, Rusin, pero no hay un origen único. Y aún hoy, los servicios comerciales de ADN los borran, etiquetando sus linajes como europeos del este genéricos, eliminando siglos de supervivencia, fragmentación y fusión. Los rusinos no desaparecieron. Fueron mal etiquetados. Incomprendidos, pero siguen aquí. Siguen hablando su idioma, una mezcla de eslavo oriental, eslovaco, húngaro y rumano. Sigo pintando pisanki. Sigo jugando al temblor. Esta no es la historia de un pueblo olvidado, es el comienzo de una epopeya genética que reescribe lo que creemos saber sobre Europa del Este, porque cuanto más estudiaban los científicos el genoma rusino, más desconcertados quedaban. Lo que los científicos descubrieron en su sangre no fue uniformidad, sino una fragmentación más profunda de lo que cualquier mapa político podría explicar. Fragmentación. Pero no la que proviene de la guerra, ni de la política, ni siquiera del lenguaje. Esto era algo más extraño, más profundo, incrustado en la misma sangre de los rusinos. ¿Cómo puede un grupo étnico compartir una cultura y al mismo tiempo tener más diferencias genéticas entre sí que con sus vecinos? Lo que los científicos descubrieron en su sangre no fue uniformidad, sino una fragmentación más profunda que cualquier mapa político podría explicar. Y la evidencia vino de un estudio de ADN mitocondrial de 2009, dirigido por el genetista Alexei Nikitin y publicado en Biología Humana. Los investigadores recogieron 111 muestras de 3 subgrupos rusinos, el Boicos, el Utsules y el Lemkos, esperaban variación,
Pero lo que encontraron desafió incluso las expectativas más liberales de la genética de poblaciones. ¿Cómo puede un grupo étnico compartir una cultura y al mismo tiempo tener más diferencias genéticas entre sí que con sus vecinos? Esta fue la pregunta que dejó atónitos a los laboratorios de toda Europa. Porque cuando compararon el ADN de estas tres tribus de montaña, los resultados mostraron que los boicos estaban más cerca de los eslovacos, los utsules se alinearon más con los ucranianos y ellos lencos. Sorprendentemente, igualaron a los croatas más que cualquier otro grupo. No se trataba de simples casos atípicos. Ellos eran paradojas genéticas. Y la razón, enterrada en la geografía. Durante más de 1000 años, las montañas de los Cárpatos esculpió a Europa como cicatrices, profundas, frías y aislantes. En estos valles, las aldeas se convirtieron en islas. Las familias permanecieron arraigadas durante generaciones, matrimonios mixtos fuera del valle. Casi inauditos, esto es lo que los científicos llaman deriva genética, pero en este caso no fue una deriva, fue una división lenta y silenciosa de un pueblo, desde dentro. Los boicos vivían en el norte de Zacarpatia, rodeados de poblaciones eslovacas, compartiendo rasgos dialectales y, eventualmente, linajes maternos. Los utsules prosperaron en las zonas altas cercanas a las fronteras con Rumanía y Ucrania, su ADN reflejaba el de sus vecinos orientales, y los lencos, atrincherados en el sudeste de Polonia y Eslovaquia, se mantuvieron apartados. 3 grupos. Un nombre. Una cultura. Y, sin embargo, 3 ancestros maternos, con miles de años de diferencia. Era como si la identidad rusina se hubiera formado no a través de la sangre compartida, sino a través de resistencia compartida. Cada comunidad está formada por sus propias paredes montañosas y su propia historia aislada. Y ahí es donde el misterio se profundizó. Porque uno de esos linajes maternos, específicamente en los lencos, no parecía provenir de ningún lugar cercano. No de Croacia, no de Ucrania, ni siquiera de Europa. Pero hay un linaje materno encontrado entre los lencos que no provenía de Europa en absoluto. ¿Qué pasaría si una tranquila tribu montañera de Polonia tuviera ADN mitocondrial que solo se encuentra en Asia? Pero hay un linaje materno encontrado entre los lencos que no proviene de Europa en absoluto, y eso no fue solo una sorpresa, fue una detonación científica. Porque cuando los genetistas analizaron más de cerca, lo que descubrieron no fue una anomalía común y corriente, enterrado bajo siglos de cultura eslava, tradición cristiana y folclore de los Cárpatos había un código. Un código de otro continente. Haplogrupo M***, no es una mutación. No es una casualidad, pero el raíz ancestral de toda una superfamilia genética, llevado hoy por más de 60% de los asiáticos del sur hasta el 70% de los asiáticos orientales, y aún poblaciones tibetanas todavía casi nunca encontrado en Europa, y sin embargo, allí estaba, en las mujeres lenco, transmitido silenciosamente de generación en generación en los pueblos de montaña del sureste de Polonia. Esto no fue solo un incidente pasajero. Fue una firma, de un linaje materno que precedió a los reinos, a las fronteras, incluso a la escritura. Se estima que tiene más de 40.000 años de antigüedad. Haplogrupo M* pertenece a Paleolítico Superior Asiático, y su presencia en las tumbas de los Cárpatos. Una historia de fantasmas genética, esperando ser contada. ¿Y cómo llegó allí? Algunas teorías apuntan a laesitas, o nómadas de hashtag, tribus que una vez montaron a caballo desde las montañas de Altai hasta el Mar Negro entre 500 a calle y 300 DC. Otros sugieren interacciones en la ruta de la seda o corredores olvidados del tráfico de esclavos, o tal vez, una migración prehistórica no registrada, una mujer solitaria, desde el este, absorbido por un pueblo rusino mucho antes de que rusino existiera. Pero no es solo el haplogrupo lo que llama la atención. Los lencos también son portadores de alelos HOLA raros, marcadores del sistema inmunológico casi invisible en las poblaciones europeas, pero significativamente presente en linajes del este y sur de Asia.
Esto afecta la forma en que sus cuerpos reaccionan a los virus, las vacunas e incluso el riesgo de cáncer. No se trata solo de ascendencia, sino de biología. Es supervivencia. Es identidad, moldeada por viajes ancestrales que ni siquiera podemos rastrear en un mapa. Llevan chalecos eslavos bordados, cantan melodías bizantinas en la misa dominical, construyen capillas de madera que imitan la artesanía eslovaca, pero dentro de ellos, late la sangre de otro mundo. Y si el subgrupo Rusin esconde un legado materno tan antiguo, entonces ¿qué se esconde en el resto? Pero los Lemkos no fueron la única anomalía, los Boykos revelaron algo incluso más antiguo que los propios eslavos. ¿Qué pasa si parte del ADN rusino es anterior a la llegada de los eslavos? Pero los Lemkos no eran la única anomalía, porque justo al oeste de ellos, escondido en valles de gran altitud donde la niebla se adhiere a la madera y el tiempo se olvida de moverse, el Boykos esconde en algo aún más antiguo. No eslavo, no romano, ni siquiera indoeuropeo. ¿Qué pasaría si parte del ADN rusino fuera anterior a la llegada de los eslavos? En 2013, un equipo de investigadores que realizaba pruebas de ADN mitocondrial en Zakarpatia hizo un descubrimiento sorprendente. Enterrados en los linajes maternos del pueblo boico había haplogrupos que no solo eran anteriores a las migraciones eslavas, ellos predaron la civilización misma. El marcador dominante, una cepa relacionada con la cultura de la cerámica lineal, Europa primeros agricultores neolíticos que caminaron por estas tierras ya en el año 5000 a.C. Edificio casas comunales de madera, tallado espirales de cerámica y cultivar cereales 1000 años antes de la rueda fue inventado. Estos no eran guerreros. Eran colonos, pero de alguna manera, su eco genético todavía resuena en el interior de Boykos, 7.000 años después. Y ese no es el único eco. Otra capa del genoma de Boico apunta al noreste. Hacia tribus fino-ugrias de la zona urálica, marcadores maternos que susurran de montes urales, fronteras glaciares y lenguas más antiguas que los alfabetos eslavos. Pero aquí está el verdadero giro. El show de Boykos frecuencias más bajas de los haplogrupos H y J, las dos líneas maternas más comunes en Europa, no es solo lo que ellos tener, es lo que ellos falta, eso cuenta la historia. No están moldeados por las migraciones recientes, están moldeados por preservación, como polen atrapado en ámbar. Incluso su dialecto desconcierta a los lingüistas, tiene elementos que resisten la categorización, frases que ningún otro subgrupo rusino utiliza, entonaciones que sugieren un sustrato más antiguo, posiblemente prehistórico. Los boicos no son solo una comunidad de las tierras altas, ellos son una cápsula del tiempo, un archivo en capas de linajes, recuerdos y voces que ya no deberían existir, pero hazlo. Y si su ADN nos lleva 7.000 años atrás, la historia del siguiente grupo nos lleva aún más lejos. Porque el Utsules, viviendo en las crestas más altas de Ucrania, llevar algo, no solo antiguo, pero el hielo edad. Y, sin embargo, el ADN de los Utsules apunta aún más atrás, al borde de la edad de hielo. Pero ¿cómo podría un pueblo, aislado en las tierras altas cubiertas de nieve de Ucrania, llevar sangre anterior a los reinos, a los imperios, e incluso a la agricultura? Cuando los científicos rastrearon sus líneas maternas hasta sus raíces más antiguas, la respuesta no apuntaba al norte ni al este. Señaló oeste. Hasta los escarpados acantilados de la España posterior a la edad del hielo. ¿Cómo llegaron los genes españoles posteriores a la edad de hielo a las tierras altas de los Utsules? Esto no es una teoría. Es un descubrimiento. En 2009, los investigadores que analizaron el ADN mitocondrial Utsul descubrieron un patrón que no tenía sentido inmediato, una presencia dominante de haplogrupo H1. Un linaje materno muy concentrado en Iberia, no Europa del Este. Se cree que este clado surgió alrededor de hace 10.000 a 12.000 años. Es una de las líneas de sangre materna más antiguas que se conservan en Europa, ¿y su origen? El Franco-Cantabrian Refugia, una zona segura prehistórica en la actual España, donde los supervivientes de la edad de hielo esperaron a que pasaran los glaciares. ¿Y entonces cómo llegó a los Cárpatos?
La teoría más aceptada apunta a una ola de recolonización posglacial. A medida que la edad de hielo retrocedía, grupos de cazadores-recolectores comenzaron a desplazarse hacia el noreste, no viajaron rápidamente. No conquistaron, fueron a la deriva, a través de valles, sobre ríos, generación tras generación, y en algún lugar de esa expansión en cámara lenta, un hilo maternal fue tirado hacia el este. Hasta llegar a las tierras altas de Ucrania. Y se quedó allí. Los Utsules, que vivían a altitudes superiores a los 800 metros, rodeados de crestas y nieve durante la mitad del año, se convirtieron en bóvedas de tiempo genéticas, no solo preservando tradiciones, sino llevándolas las primeras señales maternas de Europa en sus venas. ¿Y la cultura? Refleja esa distancia. Sus patrones bordados, espirales y ruedas solares, reflejan símbolos encontrados en arte rupestre prehistórico del norte de España. Su música, interpretada con trembita, no suena exactamente eslava. Suena más antigua. Más salvaje. Sus casas, de madera y angulares, se asemejan al pino, diseños no orientales. Son eslavos por cultura, pero su ADN recuerda a Europa mucho antes del lenguaje. Y aunque las pruebas genéticas confirmaron su antigua historia, el más inquebrantable la evidencia de la supervivencia de los rusinos no proviene del ADN, vino de la tierra misma, descubierto en silencio. Olvidado durante casi 1000 años. Pero la prueba más contundente de la supervivencia de Rusin estaba esperando, enterrado durante 1.000 años en una tumba olvidada. Y cuando se abrió esa tumba, lo que emergió no fue solo un esqueleto. Era una voz. Un susurro a través de los siglos. Un único conjunto de huesos que hizo añicos toda afirmación de desaparición. Porque lo que yacía bajo tierra, coincidía con la sangre de la gente que aún vive hoy en los Cárpatos. Un cadáver medieval habla, y su ADN coincide casi exactamente con el de los aldeanos rusinos modernos. En un pequeño lugar de enterramiento cerca de Vasiliv, que en su día fue un puesto rural de la Rus de Kiev, los arqueólogos descubrieron una tumba que data del principios del siglo X después de Cristo. La edad de oro de la cristianización eslava, en su interior yacía un hombre, solo, envuelto en restos de tela descoloridos, con una simple cruz de hierro presionada contra su pecho. Sin nombre. Sin registros escritos. Solo el silencio del tiempo. Pero cuando sus huesos fueron analizados en 2012 como parte de un estudio comparativo de ADN en las poblaciones de los Cárpatos, los resultados sorprendieron a todos. Su ADN mitocondrial, transmitido a través de líneas maternas, era una coincidencia casi perfecta con los aldeanos vivos en Mukachevo, Sputnik y Nowy Sącz. Exactamente el mismo subclado, conservado durante más de 1000 años, intacta por el imperio, la guerra o la migración forzada. No se trataba de una superposición estadística. Era una continuidad genética, congelado en el tiempo. A los historiadores les gusta Pablo Robert Magocsi. Desde hace tiempo se ha argumentado que los rusinos no son el resultado de un único momento fundacional, sino una lenta superposición de pueblos, culturas y linajes. Esta tumba, la del hombre de Vasiliv, es la prueba viviente de ello. Él no solo pertenece al pasado. Él conecta hasta el presente. Desde el castillo de Palanok, observando siglos de conquistas, hacia Unión de Usorod en 1646, que vinculó su iglesia a Roma, de la resistencia silenciosa durante el dominio austrohúngaro, al trauma de Operación Vístula en 1947, que desplazó a 150.000 rusinos por toda Polonia. Los genes nunca se fueron. Ni siquiera el traslado forzado de los cuerpos pudo borrar el hilo ininterrumpido huyendo de aquel hombre de Vasiliv hacia los aldeanos que todavía encienden velas, hablan dialectos y entierran a sus muertos a solo unas colinas de distancia. Pero cuando los científicos analizaron el ADN Y rusino, encontraron rastros de pastores balcánicos que nadie esperaba. ¿Quién lo hubiera imaginado? Tras 1000 años de supervivencia grabados en los huesos maternos, los cromosomas sí revelaron un secreto diferente.
No desde el norte eslavo ni desde el este de los Cárpatos, sino desde las ondulantes colinas de los Balcanes, llegó un eco que nadie vio venir. Debajo del exterior eslavo, los hombres rusinos llevan una firma balcánica olvidada hace mucho tiempo. En 2013 a 2014 se realizó un estudio genético de 200 hombres rusinos de Panonia en Voivodina. Expuso una verdad silenciosa, enterrada en los marcadores de ADN-Y. Lo esperador 1A, el sello distintivo eslavo, estaba allí con fuerza, con un 43%. Pero no estaba solo. Escondido a su lado yacía I2, la cepa ancestral del Valle de los Balcanes y, lo que es más sorprendente, EV13, un marcador arraigado en linaje valaco, contabilizando 12,5% de la muestra. Esa cifra no solo refleja el flujo genético. Es un grito de estratificación cultural, un mapa de migraciones, alianzas y rutas de pastoreo que se entretejieron en la ascendencia masculina rusina. Entre los siglos XIII y XV los pastores valacos, pastores rumanos, vagaban por estas tierras altas, trayendo ovejas, canciones y ADN. Su presencia está profundamente grabada en las invisibles vetas del rusino. Y luego hay un giro en la historia, una figura caminando a través de los siglos, Príncipe Teodor Koriatovich, en 1396. Mientras reconstruía Mukachevo introdujo al clero ortodoxo y a las comunidades valacas, estructuras eclesiásticas, rituales y, probablemente, a los mismos hombres cuyo ADN-Y se transmitiría a los descendientes rusinos. Aún así, esta no era una historia de asimilación, sino de separación. Tras reasentarse en Serbia, los rusinos de Panonia permanecieron aislados, manteniendo los matrimonios estrictamente dentro de la comunidad. Su ADN divergió incluso del de sus vecinos serbios, no por difusión, sino a través de preservación intencionada. Lo que emerge no es un simple linaje eslavo. Es una doble hélice de historias, raíces eslavas orientales envueltas en superposiciones balcánicas SR1A, sí, pero también I2 y EV13. Un testimonio genético de las migraciones e identidades que convergen en la sombra de los Cárpatos. Y justo cuando piensas que ese podría ser el final de la historia. Y cuando los científicos intentaron vincularlos con la Rus fundada por los vikingos, no encontraron ADN vikingo alguno. Se suponía que debía estar allí, en algún lugar. La sombra vikinga. Grabado en el hueso. Pasado a través de los siglos. Pero cuando el ADN regresó, ¿ese legendario linaje nórdico? Había desaparecido. Completamente. Sí, Rusin, viene del nórdico, Rus, ¿dónde está el ADN vikingo? El nombre es innegable, rusino. Un eco lingüístico de Rus, y Rus, como nos enseñan, se remonta a la palabra nórdica Suecia, usado para describir a los navegantes suecos que navegaron por el Dnieper. Forjaron rutas comerciales y sembraron el dinastía Rurikid en el siglo X los fundadores vikingos de Rus de Kiev. Pero la ciencia tenía otros planes. Cuando los genetistas analizaron haplogrupos de ADN y en las poblaciones rusinas de Ucrania, Polonia, Eslovaquia y Serbia, buscaban N1A, la firma genética más frecuentemente asociada a vikingos escandinavos que se asentaron en Europa del Este. La prueba esperada del antiguo hilo nórdico. No encontraron nada. No hay señal fuerte. No hay dominancia N1A. Ni siquiera una anomalía estadística, en cambio, los resultados mostraron algo completamente distinto, R1A y 2, y EV13. Eslavo. Balcánico. Montañés. No era solo ausencia, era contradicción. Una disociación directa entre nombre y sangre. ¿Y entonces qué pasó? La teoría más probable, el rusino se convirtió en una identidad cultural, no en una herencia genética, a medida que los Rurikids se expandieron, trajeron su nombre, su gobierno, su ortodoxia. Pero el pueblo que gobernaban permaneció eslavo, local, en capas. Y con el tiempo, esas comunidades forjaron su propia identidad, no eran guerreros vikingos, sino habitantes de las montañas, narradores. Pastores.
rebeldes, adoptando el nombre de los gobernantes, pero manteniendo intacta su propia alma. Aquí es donde fallan los linajes y comienza la memoria, donde termina el ADN y la identidad comienza. Pero eso solo agudiza la pregunta. Pero si no son vikingos, ni ucranianos, ¿quiénes son exactamente? Un nombre sin nación. Una cultura suspendida entre imperios, siglos e identidades. Cuando los científicos miraron más profundamente, más allá de los mitos y la sangre, los rusinos presentaron algo sin precedentes, ninguna prueba puede etiquetarlos. Ningún imperio podría definirlos. Entonces, ¿quiénes son los rusinos? Imagínese pasar el dedo por un gráfico de ADN y ver indicios de eslovacos, fantasmas de ucranianos, destellos de rumanos, ecos de checos, esto es lo que revelan los estudios autosómicos. Los grupos de ADN de Rusin son adyacentes a estos grupos, pero nunca se fusionan, son hermanas por geografía, pero genéticamente son sus hermanas, propio grupo. Comparé esto con estudios de marcadores STR en rutenos y eslovacos del norte de Serbia. Incluso allí, las líneas genéticas se mantuvieron firmes, los rusinos siguen, distinto, sin mezcla con los locales, sin atajos para la asimilación. No es solo lo que llevan, sino lo que no llevan. No hay códigos turcos ni siberianos, como los que tienen algunos rusos. Marcadores germánicos bajos, a diferencia de los centroeuropeos. ¿Sus líneas maternas? Legados fragmentados, útsules de la Iberia de la Edad de Hielo, boicos de agricultores neolíticos, lencos con ecos asiáticos, capas balcánicas en su ADN y griega. Sin embargo, empresas como Ancestry o 23andMe los agrupan como europeos del este, borrando todo lo que los hace rusinos. ¿Y qué pasa con las heridas de la historia? En 1947, Polonia lanzó Operación Vístula, desarraigando casi 150.000 lencos y boicos, rusinos, se dispersaron por los territorios occidentales de Polonia. Sus hogares se vaciaron, sus iglesias fueron abandonadas, pero sus linajes continuaron. Aún así, sobrevivieron. En Cleveland, el Sociedad Carpato-Rusina formado en 1994, un faro para la memoria de la diáspora. A través de los océanos, los registros de Ellis Island muestran al menos 268.000 rusinos llegaron a Estados Unidos, cargadas de lágrimas, melodías, lenguaje y su obstinada autoidentificación. No hay atajos para esta historia, no hay categorías claras, solo personas vivas, agricultores, artistas, abuelas, cuyo ADN se niega a ser encasillado, cuya identidad desafía las fronteras. Porque quizás, el mayor mito no era quiénes eran. Fue que alguna vez desaparecieron. ¿Pero el mayor mito de todos? Que alguna vez desaparecieron. Pero ¿qué pasaría si te dijéramos, la historia nunca los olvidó, simplemente seguía cambiando las etiquetas, moviendo los bordes, enterrando la prueba? Y de alguna manera, siguieron caminando hacia adelante, a través del fuego, el hambre y el silencio. Sobrevivieron a las invasiones mongolas, al reasentamiento forzoso, a la asimilación soviética y al borrado algorítmico. Y, sin embargo, siguen aquí. Imagina el año 1241 DC, aire denso de invierno en el paso Berezki, donde los jinetes mongoles irrumpieron en tierras rusinas. Aldeas ardieron, vidas fueron destrozadas, sin embargo, los linajes rusinos perduraron en valles ocultos. Avanzar rápidamente a 1646, el Unión de Usoro dató al clero ruso a Roma y reformó su mundo religioso, pero no pudo borrar su identidad. Luego vino 1848, el Primavera de las Naciones, los líderes rusinos como Alexander Duknovich, el poeta sacerdote, levantaron su pluma y su voz en una línea inmortal, yo era. Soy y seguiré siendo un ruso, no fueron solo palabras, fue supervivencia escrita con tinta desafiante. Pero las cicatrices seguían apareciendo. En 1947, Operación Vístula forzado 150.000 lencos y boicos de sus colinas ancestrales, dispersándose por toda Polonia. Sus nombres cambiaron, sus aldeas se vaciaron,
pero su linaje genético sobrevivió a la conmoción. En 1991, cuando el región transcarpática votó 78% a favor de la autonomía en Ucrania, sus voces proclamaban la continuidad. Pero el gobierno central los ignoró. Hoy, los rusinos viven en libros de texto, castillos y perfiles de Instagram. Su cultura prospera en los currículos escolares, donde iconos de madera y canciones populares mantienen vivos los ecos de la antigüedad. La UNESCO protege su patrimonio. Los archivos digitales registran sus historias, recordándonos que nunca desaparecieron. Siglos de invasiones, reingeniería religiosa, deportaciones y algoritmos digitales intentaron reducirlos a una nota al pie. Pero la identidad rusina no es una reliquia. Es una fuerza viva y palpitante. Pero escondida en las montañas de Rumanía y Polonia, puede que exista una última ciencia de la tribu rusina que aún no ha sido probada.